Coincidimos en la Agencia Española de Protección de Datos. Desde esa perspectiva, Esperanza, además, ha trabajado en Bruselas, ha trabajado en el Ministerio de Presidencia y ha estado, de algún modo, desde la protección de datos y en el lado de la transparencia en la génesis de la legislación que hoy aplicamos. Y ahora, en el Consejo de Transparencia, está en el territorio de la aplicación de esa norma. Por tanto, es alguien que conoce con mucho detalle esta materia. Me consta, como lector y como asistente a sesiones, que el Consejo de la Transparencia a nivel nacional está desarrollando una ingente labor y además ha conseguido algo, ya sabes que soy un malvado, que es muy difícil de conseguir. Los que nos aproximamos al fenómeno de la transparencia de modo teórico, algunos venimos defendiendo en público y en privado la necesidad de configurar verdaderas agencias autónomas, verdaderas autoridades independientes. En la mayor parte de legislaciones estamos desarrollando situaciones que muchas veces son híbridas. Se les dota de independencia funcional, pero con ciertas dificultades en cuanto al modo de nombramiento, de remoción. Bueno, no entramos en ese detalle. Mira, el Consejo de Transparencia ha conseguido algo muy interesante y que es difícil de conseguir. Yo lo llamo legitimidad de ejercicio. Muchas autoridades completamente independientes carecen de esa legitimidad. En cambio, el Consejo está haciendo una magnífica labor y uno de los resultados de esa magnífica labor son los criterios de solución de conflictos en materia de protección de datos. Y como lo que hacen es bueno, lo hacen muy bien y además cuentan con profesionales como Esperanza, hemos querido que venga aquí y que les cuente. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Diputación de Valencia y, por supuesto, a Ricard la invitación por estar aquí. Efectivamente, hace ya unos años que nos conocemos. Ya sabéis, ambos dos entonces venimos del mundo de la protección de datos de carácter personal, ambos estuvimos trabajando en la Agencia Española de Protección de Datos y yo creo que eso también nos aporta una perspectiva, ¿no?, a la hora de conocer las dificultades de la aplicación práctica de esta nueva norma de transparencia y también ser un poco conscientes de las posibilidades de modulación entre estos derechos, ¿no? Me alegra que Ricard haya empezado la presentación por cuanto ha planteado algunas cuestiones que yo quería también iniciar. A ver, permitidme simplemente unas palabras y además trayendo un poco causa de las últimas que él ha mencionado, ¿no? Permitidme presentarnos, ¿no? El Consejo de Transparencia Estatal se creó con la ley del año 2013, entró en vigor en el año 2014. Llevamos casi 2 años, es decir, el día 12 de diciembre del 2014 fue nombrada la presidenta, con lo cual en breve su nombramiento cumplirá, como os digo, 2 años y 2 años que llevamos trabajando poco menos de 2 años trabajando en el Consejo, ¿no? No sé si sabéis que el Consejo de Transparencia no fue ni muchísimo menos la primera opción que se planteó como órgano regulador y controlador de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos fue una de las opciones. No se llegó a materializar en ningún proyecto de ley, pero sí en un borrador de anteproyecto que de hecho se filtró. Esas filtraciones que también comentaba antes Ricard, se filtró en agosto del 2010, en plenas vacaciones, en plena canícula, con todo el calor. Se publicó en primera plana de un periódico de tirada nacional el borrador de anteproyecto que se estaba realizando por el Ejecutivo y en ese se incluía que era la Agencia Española de Protección de Datos la que iba a ser la competente para controlar también el cumplimiento de las obligaciones que recogía la Ley de Transparencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, era un modelo que ya había en otros países de nuestro entorno. En Reino Unido, el ICO, el Information Commissioner, es competente en transparencia y en protección de datos. El INAI, antiguo IFAI en México, toda una referencia en términos de transparencia, es un organismo que además se encargaba de velar por la transparencia y que después asumió las obligaciones en protección de datos. Es decir, veíamos que había ejemplos bastante potentes a nivel internacional, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos desde el año 93, con recursos, con nombre, con prestigio, bueno, parecía a primera vista una buena opción, ¿no? Los peros son claros y es objeto de la sesión de hoy, ¿no? La protección de datos es el principal límite de la transparencia, ¿no? Me quiero quedar también con las palabras del diputado. No puede ser en ningún caso un obstáculo a la transparencia. Y también con las palabras del director de la Agencia Española de Protección de Datos en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso. No puede ser la excusa a la transparencia. No obstante, bueno, las palabras y las realidades pues se van acompasando y no siempre coinciden, ¿no? Bueno, retomo. Efectivamente, la agencia como competente en materia de transparencia se desechó precisamente por eso, porque era difícil, bueno,
tener en un momento el gorro de voy a velar porque los datos de carácter personal no se cedan sin consentimiento, no sean publicados sin unas garantías mínimas, y por otro lado voy a velar porque efectivamente toda la información, incluso la personal que sea de interés, sea publicada, ¿no? Después de varias vicisitudes, no fue tampoco la opción que se propuso por parte del Ejecutivo en el proyecto de ley que entró en la tramitación en el Congreso, porque se propuso que fuera la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios la competente en materia de transparencia, una agencia estatal dependiente del Gobierno. También esa opción, como os digo, se rechazó, y ya la tramitación parlamentaria pues implicó que se propusiera todo un título tercero con la creación del Consejo de Transparencia, ¿no? Somos un organismo, y aquí sí quiero comentaros también un poco, bueno, las dificultades también prácticas de la puesta en marcha y del inicio de nuestra actividad. Somos 19 personas con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y que poco a poco pues venimos bueno, pues dictando nuestro criterios que vienen fundamentados en las reclamaciones que recibimos. Hemos alcanzado las 1000 en estos 2 años, como os digo, de actividad, y en ellas pues bueno, ya estamos un poco pues asentándonos en todos los criterios interpretativos y las cuestiones amplias que nos plantea la ley, ¿no? También, retomando un poco algunas cuestiones que comentaba Ricard, ¿no? Estamos ante un conflicto entre derechos, transparencia, protección de datos. ¿Estamos ante una prevalencia del derecho fundamental a la protección de datos frente a la transparencia? En absoluto. Y eso quiero hacer hincapié. He oído a catedráticos de universidad diciendo que porque el derecho a la protección de datos de carácter fundamental, el derecho a protección de datos de carácter personal es fundamental, prevalece frente al derecho a la transparencia. En absoluto. Una ley orgánica lo que hace es regular un derecho fundamental, pero es un ámbito material, no es un ámbito en ningún caso de jerarquía normativa. De hecho, esa percepción con esa percepción careceré de sentido el propio artículo 15 de la Ley de Transparencia, que lo que hace es equilibrar transparencia y protección de datos. Es decir, si estuviéramos en una posición de prevalencia de uno frente al otro, ¿para qué regular la interrelación entre ambos? Es decir, es absurdo, pero como os digo, quiero incidir sobre ello porque no son pocas las veces que he oído a grandes, bueno, aparentemente expertos en la materia y con una formación que no discuto, pero que textualmente han hablado de prevalencia de un derecho frente a otro, ¿no? ¿Estamos frente a un derecho fundamental en el caso de España? Bueno, es verdad, la ley además menciona específicamente que la legitimidad o el desarrollo de la ley implica, o sea, que la ley implica el desarrollo del artículo 105b de la Constitución, pero bueno, o sea, en el momento actual, efectivamente, la opción del legislador ha sido regular el derecho a la transparencia, el derecho a saber como un derecho ordinario, ¿no? Ello no quiere decir que en el futuro pueda haber una opción legislativa y, por lo tanto, un reconocimiento de que estamos ante un derecho de carácter fundamental. Si veis el título de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Constitución, no encontraréis el derecho a la transparencia o el derecho al acceso a la información pública, pero tampoco encontraréis el derecho a la protección de datos de carácter personal. Fue una interpretación del Tribunal Constitucional allá por el año 2000 que ya, bueno, trajo toda la casuística en la que ahora nos encontramos y que, bueno, y que ahora venimos a analizar en el día de hoy también, ¿no? ¿Ha habido posibilidades de que hubiera una interpretación jurisprudencial en este sentido? Sí. Ha habido ya algunos recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional por denegaciones de información que han sido inadmitidos a trámite por el momento. Es decir, el Tribunal Constitucional, por el momento, no ha considerado que estemos ante un derecho fundamental, al haber inadmitido a trámite todos los recursos de amparo que, como sabéis, es la protección especial que se le confieren a los derechos fundamentales por denegaciones de información. ¿Puede ello cambiar en el futuro? Por supuesto. Hablaba Ricard también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 8 de noviembre, es la última, en un caso en el que era una parte Hungría, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a vincular el derecho a la libertad de información, el derecho de acceso a la información como derecho fundamental en el mismo artículo, ¿no? Artículos 20, artículos 23, el derecho a la participación política. Hablamos de transparencia, de derecho a saber, pero también hablamos de buen gobierno, de gobierno abierto, de participación ciudadana. Son todos conceptos íntimamente relacionados y que podrían, desde mi punto de vista, encuadrarse en una futura interpretación del derecho a la transparencia o el derecho al acceso a la información como derecho fundamental en nuestra Constitución, ¿no? Es decir, es un planteamiento que yo creo que además tanto la realidad práctica como la jurídica nos va a llevar, ¿no? Hablaba de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
con carácter vinculante desde la aprobación del Tratado de Lisboa, pero también la carta o el planteamiento que se está haciendo a nivel iberoamericano de esta cuestión, ¿no? A nivel internacional en general, ¿no? Con lo cual yo creo que en el futuro sí podemos hablar de un derecho fundamental en este caso, ¿no? Como os digo, no hay una posición de prevalencia de un derecho hacia el otro, primero porque existe una regulación en la propia ley de transparencia entre ambos derechos, y la propia ley de transparencia ya recoge ejemplos en los que se habilita a la publicación proactiva de información de carácter personal. Sabéis que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que para la cesión de datos, estamos hablando de cesiones de datos, tanto la publicación proactiva de información, es decir, de oficio y sin necesidad de que nadie la pida, como el acceso a información previa solicitud del interesado es una cesión de datos, en el caso, por supuesto, de que la información contenga datos de carácter personal, ¿no? La propia ley, en esa publicidad activa, sin petición expresa previa, ya prevé la cesión de información personal, es decir, siguiendo la habilitación que le permite el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos, que prevé que o bien consentimiento o bien previsión en una norma de rango legal, esta es la norma que habilita a la publicación de información de carácter personal. Por ejemplo, subvenciones. La ley establece que se publicarán las subvenciones con identificación del que recibe la subvención, del objeto y del importe de la subvención, ¿no? Por supuesto, en protección de datos siempre hay un pero. Siempre esas aristas que mencionaba antes Ricard también, siempre hay unos matices, ¿no? Es consolidada la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos respecto de la publicación de subvenciones que afecten a menores o que afecten o que se refieran a información, digamos, especialmente protegida. Imaginaos una subvención destinada a un grupo que sufren una enfermedad concreta o bueno, a algún tipo de discapacidad, etcétera, ¿no? Pero con carácter general, la ley establece que se publicará la identidad del beneficiario de la subvención. Retribuciones. Es uno de los primeros criterios que os pasaré a contar posteriormente, pero la ley habilita que se publiquen las retribuciones de los altos cargos. Las retribuciones de los altos cargos con nombres y apellidos. El cumplimiento de esta obligación ha sido cuanto menos, bueno, igual se podría haber hecho mejor, digámoslo en otras palabras. ¿Por qué? Porque no sé si tendremos acceso a Internet, si no lo podemos ver. En el portal de transparencia lo que se ha hecho es publicar las retribuciones, pero vinculadas al cargo. Es decir, yo puedo saber las retribuciones que percibe un secretario de Estado en concreto, un director general en concreto, pero no tengo al lado su nombre. Con lo cual, me tengo que ir a otro apartado del portal donde puedo averiguar efectivamente cuál es la persona con nombres y apellidos que ocupa ese cargo y saber que el director general de tráfico, que por ejemplo va a ser nombrado hoy, que lo he leído en las noticias, lo he visto en las noticias, pues es fulanito y que fulanito cobra tanto. Es decir, tengo que acceder por dos vías a esa información comprensiva que entiendo que la ley de transparencia dice que tenemos que ofrecer a los ciudadanos, ¿no? Pasa algo parecido con las compatibilidades. La ley establece en su artículo 8 que se deberán publicar las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos. Como funcionaria pública, yo puedo tener una compatibilidad para el desempeño de otra actividad pública o de una actividad privada. Y la ley establece que se publicarán las resoluciones de compatibilidad con nombres y apellidos. El objeto es que se sepa si yo, a la vez que compagino mi puesto como subdirectora de reclamaciones en el Consejo de Transparencia, pues tengo una consultora en materia de transparencia o un despacho de abogados que puede tener algún tipo de conflicto con mi administración o cualquier otra cosa. No se pone en duda la idoneidad o la legalidad en la concesión de esa compatibilidad. Es decir, la compatibilidad de los empleados públicos sigue un proceso y si la obtenemos es perfectamente normal, ilegal y legítimo, ¿no? Pero sí es verdad que lo que se quiere es comprobar dónde prestamos servicios los funcionarios públicos, aparte de nuestra administración principal, ¿no? Bueno, el cumplimiento de esta obligación legal también se ha hecho, bueno, de una forma un poquito especial, ¿no? Se ha intentado anonimizar esta información sobre compatibilidades poniendo simplemente las iniciales.
Y me he puesto esas comillas físicas a anonimizar porque eso no anonimiza. Es decir, poner las iniciales de un funcionario diciendo dónde ese funcionario presta sus servicios y dónde tiene la compatibilidad concedida, en realidad lo permite identificar completamente. Es decir, si se publica que EZG, que trabaja en el Consejo de Transparencia, tiene una compatibilidad concedida para trabajar en un despacho de abogados, la única EZG en el Consejo de Transparencia soy yo. E información personal es toda información que identifique o permita identificar a una persona. Es decir, con ese miedo, porque yo quiero llamarle miedo porque creo que es un miedo a desvelar información de carácter personal o a ir quizás más allá de lo que dice la ley, cuando en este punto la ley es absolutamente clara, se publicarán las resoluciones, se ha hecho un camino intermedio que ni cumple la ley ni cumple lo que pretende cumplir, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, se queda en un híbrido que en realidad no proporciona la información que dice la Ley de Transparencia que debemos proporcionar, ¿no? Y artículo 15 y la disposición adicional quinta. Empiezo por la última. La disposición adicional quinta nos dice que nosotros, Consejo de Transparencia o en Gobierno, tenemos que colaborar o tenemos que aprobar conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos todo criterio que suponga una interpretación del artículo 15 de la ley. El artículo 15 de la ley es el que regula relación entre transparencia y protección de datos. Bueno, a raíz o en aplicación de esa disposición adicional es por lo que hemos aprobado los 4 criterios que os traigo que tienen esa relevancia en materia de protección de datos de carácter personal. Unos criterios que, voy a ser clara, nos ha costado también sacar adelante, es decir, estamos hablando de una política proteccionista que lleva muchos años implantándose y estamos hablando de una política nueva, que suena a muchos desconocida, ¿no? ¿Qué es esto de la transparencia? ¿Hasta dónde voy a dar información? ¿No? Tenemos una directiva, bueno, ahora un reglamento de protección de datos y, sin embargo, no tenemos una norma europea que homogeneice cómo estamos aplicando las reglas de transparencia todos los países miembros de la Unión, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos sacando y vamos aclarando los criterios interpretativos, ¿no? Y sobre todo criterios interpretativos del artículo 15. En muy pocas palabras os lo traigo aquí en la diapositiva, ¿no? Es un artículo hecho por y para la Agencia Española de Protección de Datos y que, bueno, nosotros estamos intentando modular desde el punto de vista como órgano garante de la transparencia, ¿no? En primer lugar, bueno, el artículo básicamente lo que hace es una división entre tipo de datos o tipo de información de carácter personal. Por ponerlo fácil, empiezo por lo primero. Cuando estemos ante datos meramente identificativos relacionados con la actividad pública del órgano, el funcionamiento del órgano, con carácter general se dará esa información, es decir, mi nombre y mi apellido, el puesto que represento, esa información simplemente de la organización del órgano y simplemente me identifica a mí como persona que trabaja en ese organismo, ¿no? En segundo lugar, datos especialmente protegidos. Son palabras mayores, ¿no? Pero dentro de los datos especialmente protegidos tenemos también una doble tipología de información. Es decir, hay información como afiliación sindical, política, religión. Para ceder esa información, para proporcionar esos datos, el artículo 15 exige que o bien obtengamos el consentimiento del interesado o bien que el propio interesado lo haya manifestado públicamente. Es decir, proteger la ideología sindical de un representante de una organización sindical que ha sido elegido y que forma parte del comité de empresa, por ejemplo, bueno, ya lo ha manifestado públicamente, ¿no? O proteger la ideología política del presidente del gobierno, pues igual, ¿no? Es decir, estamos en casos donde ellos ya lo han manifestado públicamente, ¿no? Con sus actos, ¿no? Después estamos ante una segunda categoría de información que es especialmente protegida, que sería la vida sexual, la salud, el origen racial y las sanciones sin amonestación pública. En este caso exigiremos consentimiento o previsión en una ley, ¿no? Se me ocurre, por poneros como ejemplo, la cesión de información de carácter de salud ya está prevista en una ley. Por ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente permite que un doctor, en unos supuestos de emergencia, pueda acceder al historial clínico del paciente sin su consentimiento cuando su vida cuando salvar su vida así lo exija, ¿no? Y este es el punto clave, cuando no estemos ante información especialmente protegida o datos especialmente protegidos o no se trate de información meramente identificativa relacionada con la actividad, la organización o el funcionamiento del órgano, ponderación. Y ahí es donde ya entra pues las dificultades, ¿no? Porque un órgano que recibe una solicitud de acceso a la información no realiza esta ponderación. Lo primero que hace cuando tiene información de carácter personal es denegar la información porque tiene datos de carácter personal.
Es el primer impulso que se tiene. De hecho, no son pocas las resoluciones que nosotros ya hemos dictado retrotrayendo las actuaciones al trámite de la solicitud para que al menos realicen el trámite de alegaciones. Es decir, si yo no tengo elementos para realizar una ponderación y yo no tengo elementos para saber si hay unas circunstancias especiales que me permitan avalar la protección de datos o proteger que esa información se dé o no, o al contrario, abro un trámite de alegaciones para que el interesado me haga ver sus circunstancias especiales. No se hace ese trámite de alegaciones. Por eso os digo, no son pocas las resoluciones en las que nosotros hemos indicado que se deben retrotraer las actuaciones, que se realicen las alegaciones, que se dicte resolución de acuerdo con las alegaciones y que esa resolución, en el caso de que no satisfaga al que solicitó información, pueda ser o sea recurrible ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? Es una tramitación básica, ¿no? Bueno, como os digo, el 15.3 habla de ponderación y habla de ponderación en unos términos muy generales, porque aporta una serie de criterios que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar, ¿no? Criterios como tan difíciles de entender como el transcurso de los plazos previstos en el artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico, unos plazos que además son difícilmente cuantificables porque te vinculan al momento del posible fallecimiento del interesado. Es un artículo que además muy discutido por la doctrina por cuanto mezcla datos de carácter personal con derecho a la propia imagen, que es un dato que además es un derecho que además prevalece permaneces aun cuando el titular del dato de la información haya fallecido, lo que no ocurre con el derecho a la protección de datos de carácter personal. Es decir, es una referencia un tanto complicada de aplicar, ¿no? Cuando nos encontremos ante derechos o datos que afecten a menores, cuando la información personal que yo esté solicitando me permita el ejercicio de un derecho. Ya estamos hablando aquí de interés privado. Es decir, cuando hablamos de la aplicación de los límites de transparencia en general, para ceder ese límite o esa restricción al acceso se habla de un interés superior, normalmente de carácter público, en que se conozca esta información. Sin embargo, cuando hablamos de protección de datos de carácter personal, ya se dice que uno de los elementos de esa ponderación puede ser que yo esa información personal la necesite para ejercer un derecho, es decir, para mi propio interés legítimo y directo, ¿no? O bien cuando yo pida la información, aunque tenga de información personal, para fines estadísticos o fines de estudio o fines de análisis, ¿no? Es decir, unos criterios de ponderación que en la práctica son desconocidos, no son entendidos por los órganos gestores y que ha implicado que directamente cuando nos encontremos ante información de carácter personal se dicte una resolución denegando información. Como curiosidad, yo me he encontrado reclamaciones en las que se denegaba información por protección de datos de personas jurídicas. Es decir, hay un desconocimiento total. También, es decir, es datos y ya, bueno, pues ¿para qué complicarme un poco más la vida, ¿no? El artículo 15 tiene dos aspectos importantes, lo ha comentado también un poco Ricard, el primero de ellos, anonimización, disociación de datos, es decir, podemos dar la información perfectamente si disociamos el documento con los datos que tuviera. Pero un tema que me parece clave y que implica una imposibilidad, una restricción posterior al uso de información que obtengamos en ejercicio del derecho de acceso. El 15.4 nos dice textualmente, toda información personal que obtengamos en ejercicio del derecho de acceso a la información será aplicable o le será de aplicación las normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Principio fundamental, principio de calidad de los datos. Es decir, yo un tratamiento de datos lo requiero para el cumplimiento de una finalidad. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacerme un listado de cuánto están cobrando los altos cargos de la Administración o pido información sobre cuánto cobran los funcionarios de nivel 30 de todos los ministerios en la Administración General del Estado y quiero publicarlos, estaría incumpliendo, de hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos y en aplicación del 15.4 de la Ley de Transparencia y podría ser objeto de un procedimiento de inspección y una eventual sanción por parte de la agencia. Es decir, la agencia considera que todo uso posterior de la información personal que obtengamos en ejercicio del derecho de acceso reconocido en la transparencia está vinculada por la regla de protección de datos, con lo cual supone una restricción a esa publicación posterior de información que yo como ciudadana haya podido pedir y obtener por parte de la Administración pública, ¿no?
Hemos tenido también casos en los que se ha pedido, por ejemplo, la productividad de empleados públicos, se ha dado, pero digo, ojo, a ver qué hace usted con esa información, porque si la trata no conforme o no aplicando la regla de protección de datos, de la norma de la Ley Orgánica de Protección de Datos, eventualmente se le puede imponer una sanción. Es decir, yo te doy la información, pero te advierto a qué uso puedas darle a la misma, ¿no? Y ya traigo casos prácticos. Voy a plantear solamente unos, independientemente de que ya en la fase que nos comentaba Ricard después podamos entrar en los que vosotros nos planteéis a nosotros. Os traigo, bueno, casi que me voy a ir mejor, perdonadme, a explicaros los criterios y después os cuento los casos, ¿vale? Como os digo, tenemos 4 criterios interpretativos ya aprobados conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos en esta materia. Primero de ellos, retribuciones de funcionarios públicos. Bueno, la ley entró en vigor el 10 de diciembre del 2014 y yo creo que el 11 multitud de ciudadanos españoles empezaron a presentar solicitudes de información pidiendo la información de cuántos cobrábamos los funcionarios públicos. Y por retribuciones estoy hablando de retribuciones y estoy hablando de productividades también, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos y se nos planteó por parte de la unidad coordinadora de las unidades de información en la Administración General del Estado aprobar un criterio, porque junto con las retribuciones también se solicitaba información sobre la plantilla, las relaciones de puestos de trabajo, con nombres y apellidos, es decir, identificabas el funcionario en un puesto concreto con una retribución determinada, ¿no? Estamos hablando en todo caso de retribuciones, no de nóminas, ¿eh? No es publicidad de las nóminas, sino publicidad del dinero que se percibe, ¿no? Pensando un poco en qué se podría hacer, ¿no? Entonces el criterio lo que concluye es que son 2 elementos esenciales lo que hay que tener en cuenta. El modo de provisión del puesto de trabajo y, en segundo lugar, la incidencia o la relevancia de ese puesto de trabajo y de la persona que lo desempeña, por lo tanto, en el proceso de toma de decisiones de la entidad. Es decir, a grandes rasgos, no es lo mismo un nivel 15 obtenido por concurso, un puesto de auxiliar administrativo de concurso, que un subdirector general nivel 30 puesto de libre designación. Es decir, la relevancia o su capacidad decisoria en la organización es diferente, su modo de provisión es distinto, por lo cual en unos cede la protección de datos de carácter personal frente a las obligaciones de transparencia, ¿no? Como os digo, siempre hay un pero en protección de datos, ¿no? Y así lo menciona el criterio, ¿no? Situaciones de especial protección, ¿no? El criterio menciona situaciones de violencia de género, que además ya están protegidos a nivel de recursos humanos, pero bueno, violencia de género, amenaza terrorista, ¿no? Funcionarios que a lo mejor realicen unas funciones de especial protección, ¿no? Nos planteábamos a lo mejor aquellos que se dedican al control de aduanas o policías nacionales, bueno, o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, siempre hay que analizar el caso concreto, ¿no? Este mismo criterio se aplica a las productividades, ¿no? Aún sigue coleando la aplicación de este criterio, y tanto que hasta tenemos un contencioso planteado ahora mismo. O sea, nosotros tenemos un ministerio, está todo publicado en nuestra página web, que si tenéis curiosidad, pero nosotros resolvimos diciendo que tenía que darse las productividades concedidas por el organismo de acuerdo a los criterios que mencionábamos, criterios avalados por protección de datos, es decir, si además es que la Agencia de Protección de Datos avala este criterio, ¿cómo es que puedes argumentar protección de datos o seguir argumentando protección de datos para seguir denegando la información? Es decir, no parece muy lógico, ¿no? Pero bueno, han planteado un recurso contencioso administrativo y lo tenemos judicializado, ¿no? Respecto a otros casos, porque siguen planteándose, ¿no? El trámite de audiencia es esencial, ¿no? Una mención al trámite de audiencia. O de alegaciones a terceros, ¿no? Lo hemos dicho también reiteradamente. Estas alegaciones de terceros no son un derecho de veto. Yo para la cesión de información personal, el no solamente me afectaría en los supuestos en los que necesito el consentimiento, que os he dicho, o sea, protección de datos especialmente protegidos. En el resto de información, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de gastos de retribuciones, nombre y apellido y la retribución que se percibe, no hay ningún dato especialmente protegido, y el que me guste más o menos que se publique cuánto cobro no es un argumento para no proporcionar la información. Esto es claro, ¿no? Hemos tenido casos y nos han hecho llegar escritos por parte de personas a las que se le han solicitado alegaciones en uno de estos procesos. Es que yo no quiero que se sepa cuánto cobro. Bueno,
nos llegaban a plantear, ¿no? Es que imagínate, yo estoy en un proceso de divorcio y si mi exmarido o mi exmujer sabe cuánto cobro, pues a lo mejor las negociaciones se van a ver influenciadas. Ya, pero es que yo puede que esté negociando la compra de un piso y lo mismo me puede pasar con mi propietario, pero eso no quiere decir nada, ¿no? O sea, al final es información que se tiene que proporcionar en virtud de la ley, ¿no? Es decir, alegaciones sí, pero no derecho de veto, ¿no? Bueno, este criterio, como os digo, fue el primero, tiene fecha de junio del 2015, pero aún sigue ocasionando algunos problemas en la aplicación práctica, ¿no? Sobre todo esto lo que rompe es una costumbre muy arraigada en las unidades de recursos humanos y es de no proporcionar este tipo de información, sobre todo en términos de productividades, ¿no? El segundo de los criterios va íntimamente relacionado y veíamos que había un poco de mezcla cuando aplicaban los límites al derecho de acceso, el límite derivado de la protección de datos de carácter personal y no se realizaba con mucha coherencia, ¿no? Nosotros lo que intentamos aportar con este criterio eran unas reglas, ¿no? De, bueno, ¿por dónde empieza el análisis, ¿no? Cuando yo recibo una solicitud de acceso a la información y entiendo que se puede aplicar el límite de la protección de datos de carácter personal y eventualmente otro de los límites al derecho de acceso, estoy hablando de seguridad pública, de defensa nacional, de propiedad intelectual, etcétera, de otros límites del artículo 14 de la ley, nosotros dijimos que en primer lugar lo que tenemos que analizar en la solicitud es si la información a la que se refiere contiene datos de carácter personal. Si contiene datos de carácter personal, tenemos que ver si se trata de unos datos de carácter personal especialmente protegidos desde el artículo 7 de la LOPD o si nos encontramos ante datos especialmente meramente identificativos. Si no nos encontramos ante ninguna de estas dos categorías, nos vamos a la ponderación a la que nos exige el artículo 15.3 que antes os mencionaba, ¿no? Cuando hemos hecho todo el análisis de protección de datos, eventualmente se analizará si la información que se solicita pues puede afectar algunos de los límites al derecho de acceso del 14. Es decir, simplemente son unas reglas de análisis de las solicitudes. El criterio interpretativo, este ya es el cuarto, era sobre publicidad del DNI de la firma manuscrita. Este criterio tuvo causa de un caso especial que había pasado en la agencia. Parece ser que un subdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, pues había tenido cierto problema respecto a un mal uso de su firma manuscrita, ¿no? Entonces vimos que todos los convenios de la Agencia Española de Protección de Datos que antes estaban publicados en su web con la firma del director habían sido retirados, anonimizados y vuelto a publicar sin ningún tipo de firma, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos plantearon este caso, ¿no? Sobre todo porque en aplicación de la ley de transparencia se publican los convenios que se firmen, ¿no? Entonces, bueno, los convenios normalmente van firmados por la autoridad del organismo que les representa y que firma el convenio, ¿no? Y también sobre la eventualidad de que cierta información que se publique contenga el DNI, ¿no? Nuestro análisis fue el siguiente: DNI, firma manuscrita, estamos ante datos de carácter personal, ¿no? En ningún caso, no obstante, no se trata de casos de información personal especialmente protegida, ¿no? Con lo cual estamos en esa ponderación que debemos realizar. Y este criterio realiza esa ponderación. A nuestro juicio concluíamos que el DNI no aporta nada a la transparencia, mientras que puede ser información que puede proporcionar un perjuicio por un eventual mal uso de la misma, ¿no? Sin embargo, después nos encontrábamos ante la firma. Bueno, la firma, aquí teníamos una posición bastante distinta a la Agencia Española de Protección de Datos y nosotros. Nosotros entendíamos que la firma era una condición, o sea, yo firmo en condición de representante de mi organismo, en ningún caso como persona particular, ¿no? Y supone una manifestación de voluntad, ¿no? Nos planteábamos ya, imaginaos los títulos universitarios y la firma del rector, o sea, estábamos hablando ya de que íbamos a empezar a trabajar o a publicar con documentos completamente anónimos, ¿no? Nosotros consideramos que la firma, por lo tanto, era una manifestación de voluntad, se hacía además en representación del órgano y que, bueno, avalamos su publicación, ¿no? No obstante, si es verdad y que como coletilla derivada de la agencia, el criterio dice, no obstante, si no se publica la firma, se publicará una mención a que el documento original está firmado. Es decir, bueno, siempre tenemos que llegar a un sitio intermedio, ¿no? Y el último de los criterios que afecta a la protección de datos de carácter personal es recientito, de verano de este año.
es el criterio relativo a la información contenida en agenda de altos cargos o de cargos públicos, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Y que nos llegó en momentos casi desde el principio al Consejo, ¿no? Recibimos muchísimas reclamaciones por denegaciones de información relativa a las agendas, ¿no? Aparte de que la publicación o la obtención de agendas de altos cargos conlleva problemas aparte del derivado de la protección de datos, ¿no? Estamos hablando de información que no se conserva. Os cuento, había solicitudes que querían saber las agendas desde el año 2011. Bueno, pues hay información que no se conserva. No se tiene muy claro qué es agenda, o sea, el concepto de agenda, qué integro yo en ese concepto de agenda, qué tipo de reuniones, con qué alcance. Es decir, la reunión con mi secretaria la tengo que incluir en una agenda pública, no. En fin, hay un poco de definición de conceptos en este caso, ¿no? Pero sobre todo, tengo que identificar con quién me estoy reuniendo, con nombres y apellidos. Bueno, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Con un problema añadido. Yo cuando una persona se está reuniendo conmigo, yo me reúno con ella en un momento determinado, en un día concreto, aporto un dato de geolocalización. Es decir, estoy diciendo que esa persona está en ese momento, en ese sitio. Porque además, sobre todo, las agendas suelen publicarse con carácter previo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Consejo lo hacemos con carácter previo, ¿no? Bueno, pues en esas negociaciones con la Agencia Española de Protección de Datos llegamos a un criterio muy parecido al de retribuciones, es decir, el nivel de responsabilidad en la organización, el nivel de representación y, por lo tanto, tu capacidad de decisión respecto del asunto que se está tratando en la reunión es esencial a la hora de haber cedido tu derecho a la protección de datos de carácter personal frente a la publicidad de esta información. Esto es predicable tanto de empleados públicos como de representantes de entidades privadas. Es decir, cuando se trate de un director, de un administrador principal, de un representante de una sociedad, se publica con carácter general esa información. Cuando se trate de un alto cargo, un subdirector general, una persona que tenga esa incidencia o esa posición de relevancia, digámoslo así, en el proceso de toma de decisiones de su organización, se deberá publicar esa información. En otros casos, bueno, pues el criterio dice que con la identificación de la unidad a la que está representando se salva ese derecho, esa garantía a la protección de datos y se está proporcionando la información que interesa al ciudadano. Después el criterio, si lo leéis, tiene algunas cosas también un tanto curiosas, ¿no? El tema de los asesores, ¿no? Nos planteaba la agencia, es que claro, si identificamos al asesor que está acompañando al representante de la entidad o de la sociedad, ya estamos identificando qué asesoría trabaja para esa entidad, con lo cual ya está proporcionando información que va más allá de la transparencia. Os suena un poco a chino, pero es que está un poquito enrevesado, pero bueno, el objetivo del criterio era ese, ¿no? Es decir, si yo digo que voy acompañada de Pricewaterhouse, por ejemplo, ya estoy diciendo que es Pricewaterhouse que me está asesorando, con quien yo tengo un contrato de asesoramiento, ¿no? Entonces, bueno, el criterio dice que como es información adicional que no aporta nada al objetivo principal, que es decir con quién nos estamos reuniendo los representantes públicos, esa información con carácter general no se proporciona, ¿no? Igual que si, por ejemplo, un alto cargo se está reuniendo con una determinada asociación que proteja a un colectivo especialmente sensible, pues discapacidad o de enfermos de una determinada dolencia, etcétera, ¿no? Ese es el criterio del que hemos seguido y que aplicaremos en los tiempos que vienen, por cuanto nuestro objetivo ahora es trabajar por la publicación proactiva de esta información. Es decir, este criterio lo que avala es que se proporcione esta información en ejercicio del derecho de acceso. Nosotros lo que queremos es que esta información no tenga que ser solicitada, sino que sea publicada con carácter proactivo y sin solicitud, por lo tanto, por los organismos públicos, ¿no? Me voy un poco para atrás y os planteo los casos que quería traeros, de los que hemos tenido, son casos reales que hemos tenido en el Consejo, ¿no? En primer lugar, como os decía, las resoluciones de compatibilidad, ¿no? A raíz del caso que os planteaba, ¿no? Se estaban publicando en el portal las resoluciones, pero con iniciales, ¿no? Y se nos planteó, al principio han sido varias, las reclamaciones que querían saber los abogados del Estado que tenían la compatibilidad concedida, justamente en este específico cuerpo, ¿no? Por todo el debate que hay
en ocasiones la ausencia de efectivos en el servicio jurídico, precisamente porque bien o están en excedencia o bien tienen una compatibilidad concedida, ¿no? Nosotros dijimos que bueno, el tema de la excedencia no se puede controlar, es decir, cuando un funcionario solicita una excedencia por interés particular no se sabe dónde va a trabajar, si trabaja o si verdaderamente es pues porque decide tomarse un año sabático, ¿no? Pero el caso de la compatibilidad sí. Entonces nosotros dijimos que la ley avala la publicación con nombres y apellidos de los funcionarios que tienen concedida una compatibilidad y por lo tanto se debería de dar un listado, o sea, si se solicitaba de los abogados del Estado que tenían esa compatibilidad reconocida, ¿no? Se proporcionó sin mayores problemas, ¿no? Este fue un caso también curioso. Fue una persona que quería solicitar las contribuciones de la consulta pública que se realizó con ocasión de la elaboración del proyecto de ley de transparencia. Nosotros, a la hora de elaborar el proyecto, bueno, pues abrimos una consulta pública, 15 días, se hizo una página web, se abrió la posibilidad de que bueno, quien lo quisiera pues nos hiciera llegar correos electrónicos con las cuestiones que le suscitaba el proyecto, que creía que faltaban, que debían mejorarse, etcétera, ¿no? De estas contribuciones lo que se hizo fue un informe ejecutivo, que fue lo que se presentó al Consejo de Estado, fue lo que se llevó al Consejo de Estado para su dictamen, ¿no? Pues una persona que quería saber exactamente qué es lo que se había solicitado. Esa rendición de cuentas en la que se basa la ley, este es un ejemplo claro, es decir, yo quiero saber si hubo muchas peticiones y que se incorporara determinada información como publicidad activa y finalmente no se hizo para efectivamente poder controlar o poder presionar y poder solicitar la rendición de cuentas de por qué no se incluyó esa información si se había solicitado por una gran parte o por una mayoría importante de la ciudadanía, ¿no? Pues el argumento que se utilizó por parte del Ministerio de Presidencia fue que afectaba a los datos de carácter personal, porque lo que habíamos recibido eran correos electrónicos y que a la hora de organizar la consulta, un poco privacy, el design que comentaba antes Ricard, no se había incluido ningún disclaimer diciendo esa información podrá ser recabada y podrá ser proporcionada con fines estadísticos o bueno, algún tipo de información en este sentido, ¿no? O incluso el consentimiento para proporcionar esa información, ¿no? Con lo cual nos alegaban que como era protección de datos no se podía dar. Bueno, ¿y la disociación de datos? ¿Dónde queda? Pues le dijimos que eran 3.800, me acuerdo de la cifra, 3.853. Lo digo porque esos 3.853 correos los recibí, los leí yo cuando estaba trabajando allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es anonimizar la información, requirió su tiempo, pero se anonimizó la información y se proporcionó un documento a la interesada con todas las contribuciones que se habían recibido en la elaboración de este proyecto, ¿no? Tuvimos otra que afectaba a la Dirección General de Tráfico. Querían saber exactamente información que afectara a estas tres variables: número de examinador, resultados del examen y la autoescuela. Los resultados del examen y la autoescuela ya son públicos en la página de la DGT. Es decir, si yo vivo aquí en Valencia, quiero sacarme el permiso de conducir y me quiero ir a la autoescuela que mayor número de aprobados tiene, lo puedo saber, lo veo en la página. Directamente me voy a la que, bueno, que parece que prepara mejor a los aspirantes, ¿no? Pero querían saber también la variable del número de examinador. Y el número de examinador examina a la persona, o sea, lo que quiere, desvela la persona, ¿no? Lo que querían saber efectivamente era qué examinador pues era más, bueno, pues que era más fácil de convencer en el modo de conducir, ¿no? ¿Vale? Nosotros consideramos que era información que no aportaba un dato relevante a efectos de transparencia, por cuanto ese control del funcionamiento de las autoescuelas que les corresponde a la DGT se ve ejercido y se ve comprobado publicando los resultados de la autoescuela, del examen vinculado a la autoescuela, cuando el número de examinados no aportaba información adicional en términos de transparencia, ¿no? Este caso siguiente que os traigo está ante los tribunales también. Se solicitó por parte de una persona al Ministerio de Defensa la información de todas las personas que habían sido transportadas en viajes oficiales por el Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española. Este Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española tiene como misión exclusiva, como fin exclusivo, el transporte de altos cargos. Se aprende muchísimo, ¿eh? En estos 2 años se ha aprendido muchísimo. Y bueno, pues existe esta flota, que es la que se dedica a transportar a los altos cargos, ¿no? Y se quería saber quiénes acompañaban. O sea, porque puede haber delegaciones de periodistas, de empresarios, pero bueno, puede haber también amigos, primos, en fin, es un ejemplo claro de control del uso de fondos públicos. El transporte cuesta dinero,
pagamos todos, ¿no? Se alegó información de carácter personal. Nosotros entendíamos que cuando se utilizaba esa financiación pública, además, nosotros aquí lo que consideramos que lo que se solicitaba eran nombres y apellidos, que además estaban vinculados al funcionamiento de la propia flota de aviones. Es decir, si yo como finalidad exclusiva lo que tengo es transportar a personas, en este caso miembros de una delegación oficial o acompañantes de un alto cargo, esa información meramente identificativa formaba parte o implicaba información sobre el funcionamiento de esta organización o de este concreto servicio, ¿no? Hablábamos también, en principio, de delegaciones de periodistas que después, además, aportaban sus crónicas o de empresarios que celebraban reuniones de carácter público. Lo que sí excluimos era la tripulación y el personal de seguridad. Sobre todo porque, bueno, el conocer el número de personas de seguridad que iban acompañando a un alto cargo ya tenía otra implicación por cuanto ya sabes el dispositivo de seguridad que puede acompañarle, ¿no? El otro día, la semana pasada, estuve en Ecuador, en Quito, porque somos miembros de la red de transparencia de Iberoamérica, y saqué este tema y me comentaron los compañeros, por ejemplo, en Brasil también son públicos, es decir, salvo el personal de seguridad, toda persona que utilice un modo de desplazamiento, normalmente es el avión, público, es un listado que se publica, ¿no? Con lo cual, bueno, es un caso que ya vemos que se está aplicando en países, ¿no? En otros países, ¿no? Otro caso que os traigo, que también fue muy curioso, nos solicitaban o nos presentaron una reclamación porque se solicitó a la agencia tributaria las estadísticas o el número de contribuyentes de IRPF a nivel municipio. Lo que ahora mismo publica la agencia tributaria es el número de contribuyentes de IRPF por comunidad autónoma y por provincia, pero no por municipio. Se alegó el secreto estadístico. ¿Por qué? Porque en función de las dimensiones del municipio se podría conocer pues quién estaba contribuyendo, o sea, quién pagaba IRPF. Es decir, no nos planteemos municipios grandes, Valencia o Madrid, nos estamos planteando a lo mejor municipios muy pequeños, donde la mitad se han jubilado o las 3/4 partes se han jubilado y diciendo cuántos contribuyentes de IRPF había en ese municipio, pues se desvelaba la identidad de estos, ¿no? Nosotros no la desestimamos tanto por protección de datos, o por secreto tributario en este caso, como porque exigía lo que la ley denomina una labor de reelaboración. En este caso, la agencia tributaria tenía que cotejar los datos que ellos tenían del municipio con las dimensiones del municipio, con el número de habitantes del municipio. Datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística, no lo tiene propiamente la agencia tributaria. No sé si me explico, ¿no? Es decir, tendría que compaginar o tendría que unir esas dos variantes para que, por ejemplo, solamente se proporcionara los datos de los municipios de más de 5.000 habitantes o más de 10.000, es decir, en una cifra que se pudiera considerar que no quedara afectado al secreto estadístico, ¿no? Con lo cual, bueno, es un tema de protección de datos, pero que nosotros lo desestimamos o desestimamos la reclamación por otro motivo, ¿no? Y después tenemos muchísimos casos más, ¿no? Os traigo uno que eso sí, igual lo planteo en la hora del debate, pero os lo dejo planteado para ver cómo opináis. Tuvimos una reclamación ya resuelta, pero bueno, nos llegará a futuro porque es un acto que es algo que pasa todos los años, y es que es alguien que quiere saber cuánto cobra Anny Gartiburu y Ramón García al dar las campanadas en Radio Televisión Española. Sí, bueno, hemos tenido, de hecho, la primera sentencia que ya tenemos confirmada en la Audiencia Nacional es los gastos de Eurovisión. Pues la farándula nos acerca mucho. No, es información que, bueno, que está y la verdad es que le interesa. Y Radio Televisión Española es especialmente beligerante con nosotros. Es decir, nos recurre toda la reclamación que estimamos, ¿no? Nosotros en este caso estuvimos dudando y finalmente fuimos un poco proteccionistas igual y consideramos que desvelar esa información pudiera afectar no solo, o no tanto a la protección de datos, por cuanto los nombres son conocidos, sino a información que va más allá. Es decir, si uno de ellos cobra más, ya se sabe, quiero decir, ya podría perjudicarle o pudiera afectarle en futuras negociaciones que pudiera llevar a cabo para realizar otro tipo de programas o realizar el mismo programa en otras cadenas. Es decir,
veo debate, eso es lo que me interesa y yo creo que podemos tener después, ¿no? Es decir, lo que quiero es plantear, ni es blanco, ni es negro y a veces ni siquiera es gris. Es decir, cada caso en concreto tienes que mirar sus aristas o sus condiciones particulares y hay que ir analizándolo caso a caso, ¿no? Nosotros estamos en ello, con lo cual no tenemos ni la varita mágica ni un checklist que podamos decir en estos supuestos sí, en estos no, por cuanto, bueno, como os decía, siempre hay un pero, siempre hay un tema que hay que analizar, no un pero, un tema que hay que analizar y al que hay que llegar a una conclusión, ¿no? Y bueno, estas son las cuestiones que os quería plantear y a vuestra disposición después para cualquier cosa que queráis. ¿Vale? Gracias.